presentación de PowerPoint, se llama sesión pruebas de bondad de ajuste. Nos puede ahí con una reacción o con algún comentario en el chat de que ya se puede visualizar, por favor. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Digo, vamos a estar atentos aquí por el chat, cualquier situación que pueda llegar a presentarse, ¿sale? Si se deja de ver la presentación de PowerPoint, me van comentando, por favor, para que podamos volver a ajustar la pantalla. Déjenme aquí checar algo. Está bien. Este también. Y vamos a ver. Este no. Acá. Eh, ok, creo que ya. Entonces, vamos a dar inicio con la sesión, dándole como una continuidad a lo que ya estábamos trabajando. Vamos a comenzar con lo que son las pruebas de bondad de ajuste. Haciendo una recapitulación muy rápida de ya varios días, porque ya hay varias cosas que a lo mejor se nos olvidaron. Estuvimos trabajando con ciertas bases de datos, estábamos haciendo inferencias a lo mejor solamente por el puro gráfico de qué distribución pudiera llegar a tener pues, ciertos datos. Y entonces calculábamos sus parámetros de la distribución a través del método de la máxima verosimilitud. Y bueno, al final ajustábamos la curva de densidad a la gráfica y veíamos como cuál pudiera representar mejor a estos datos, ¿no? Bien, eso es eficiente, pero digamos, podría resultar un poquito subjetivo ya el hecho de pensar, de decir, ok, creo que se acomodan bastante bien mis datos, entonces pues siguen una distribución exponencial, por ejemplo, ¿no? Pero para ello, para poder asegurarnos que sí siguen esa distribución y poder seleccionar, digamos, la que mejor se ajusta, existe esto que se llaman las pruebas de bondad de ajuste, principalmente para distribuciones continuas nos vamos a enfocar, dado que para las discretas, bueno, es como otro proceso, sigue siendo la prueba de banda de ajuste, pero digamos que es un poquito más complicado el poder llevarlo a la programación. Entonces, seguramente ese no nos dará tiempo de comentarlo en la sesión del día de hoy. Entonces, a ver, voy a presentar, vamos a hacer más grande esto y esperamos a que cargue la presentación. Presentación, creo que la tengo que dar acá, configuración, aceptar, a ver si ya presenta. Sí, creo que ya. Entonces, el procedimiento, pues es el siguiente, es un proceso genérico, ya cuando aplicamos ciertas pruebas ya van con sus diferentes particularidades. Vamos a suponer nosotros que una prueba de bondad de ajuste va a ser una prueba de hipótesis estadística que se utiliza para evaluar formalmente si las observaciones que tenemos de una muestra provienen de una distribución particular con función de distribución f, ¿no? Le pongo F gorro de F estimada, porque estamos estimando la distribución de un conjunto de datos. Es decir, que esta prueba de bondad de ajuste se va a poder utilizar para probar el siguiente juego de hipótesis, ¿no? Vamos a tener nosotros en la hipótesis nula, hay una disculpa, creo que aquí debe ser H1, no, le corregimos ahí, ¿sale? H1. Bien, entonces, la hipótesis nula establece que los x's, además de ser valores aleatorias independientes, pues van a tener una función de distribución f-gorro, ¿no? Y la hipótesis alternativa, pues el caso contrario, que nuestras x's, pues no van a ser valores aleatorias independientes con esta distribución f-gorro. Ahora, el paso, nosotros ya hemos trabajado con algunos de ellos, por ejemplo, el paso número uno que comenta acerca del análisis exploratorio a través de las gráficas, cuando nosotros hacíamos los histogramas de frecuencias, considerando, por ejemplo, el número de bins adecuados o trabajando con el bin white para que nuestras barras se vean pues bien, sin esos sobresaltos abruptos, esos picos o esos valles.
Entonces, es algo que nosotros ya habíamos hecho. En el paso número 2 ya también habíamos nosotros hipotetizado algunas funciones de distribución. Recuerdo que trabajábamos con una base que se llamaba tiempos y habíamos establecido que pudieran llegar a seguir una distribución exponencial o una distribución Weibull. El paso número 3 es estimar los parámetros de la distribución a través de la máxima verosimilitud. Para eso ocupábamos, había de dos, ¿no? El proceso largo, que era manualmente si el parámetro por máxima verosimilitud era sencillo de calcular, se hacía, pero si requería de otros métodos numéricos, como por ejemplo el método de Newton, pues ya era un poco más complejo el poder estimar a estos parámetros. Pero contamos con una función que es la función de fitDis, que esta, pues solamente colocábamos el nombre de la distribución y como resultado nos entregaba estos parámetros estimados con este método de la máxima verosimilitud. Hasta el paso número 3 creo que ya hemos consolidado. Quizá hemos olvidado algunas cosas que ahorita vamos a volver a retomar para seguir como todo este conducto de procesos. Y el paso número 4 es este nuevo paso, que vamos a utilizar una prueba de bondad de ajuste para concluir si la variable aleatoria sigue esa distribución hipotetizada con esos parámetros. Y el paso número 5 es comparar las distribuciones hipotetizadas y hay que seleccionar la que mejor se ajuste. Si bien tengo desde dos, tres candidatos a hacer la función de distribución de mis datos, tengo que hacer una comparativa de estas dos o de estas tres o de estas cuatro y seleccionar la que mejor se ajuste. Vamos a ver también cómo poder hacer esa selección y de ver qué es como lo mejor, y lo pongo entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Ahora, quiero retomar un comentario bastante importante. Eh, yo tenía el conocimiento de este proyecto que lanzó la convocatoria Coppel, que ven que, no sé si alguien de aquí de los presentes está inscrito en el concurso, en el proyecto de Coppel. Sabía que había un concurso que era precisamente enfocado al análisis de los datos, pero cuando descubro a qué iba, ¿no? Este proyecto de Coppel, realmente me llama mucho la atención porque sí tiene esta parte de análisis de datos, como el análisis exploratorio y muchas cosas, pero se enfocó o se está enfocando mucho más en los modelos de simulación. Aquí quien, digo, insisto, quien esté participando en el proyecto Coppel, no me dejará mentir que es un proyecto, algo que ustedes ya hicieron. Es el proyecto de los servidores, ¿no? Este de cuántas cajas, el tiempo de espera, los tiempos de interarribo. Entonces, es algo que ustedes ya hicieron y me llama mucho la atención, ¿no? Este hecho de que algo que ustedes en un momento hicieron al principio del curso se esté pidiendo como un proyecto para Coppel. Es lo que me llama mucho la atención. Sin embargo, obviamente, al ser un modelo de simulación, nosotros al principio lo hacíamos, digamos, un poquito a ciegas, ¿no? El hecho de que los tiempos de interarribo explicáramos o explicitáramos que seguían una distribución exponencial o una distribución triangular, por ejemplo, en otros casos, pues es porque el problema no los estaba dando. Pero ya en una base de datos donde yo no sé qué tipo de distribución seguían estos datos, es todo este proceso que se debe de seguir para poder estimar a esa distribución y una vez estimada la distribución, ahora sí poder generar valores aleatorios para poder hacer las simulaciones. Y esto digo, me vengo enterando porque unos compañeros de semestres más bajos al de ustedes, y me impresiona que compañeros que son de cuarto semestre, que digamos apenas están en su curso de probabilidad uno, digamos sin tanta noción de estadística, con pruebas de hipótesis, bondad de ajuste, modelos de simulación, pues se hayan inscrito, ¿no? Entonces, ahí por ahí estamos como medio asesorando un poquito a los compañeros, principalmente con este bagaje teórico de qué es una prueba de hipótesis, qué es la prueba de bondad de ajuste, qué son las funciones de distribución, para que puedan desarrollar bien su proyecto. Les está costando trabajo porque obviamente ustedes ya tienen una trayectoria más amplia en la licenciatura, ya tienen esta experiencia en la programación y ellos, pues el semestre pasado hasta apenas estaban llevando su curso de software actuarial 3. Entonces, ahorita sí les está costando trabajo, pero qué bueno, me da gusto que incluso desde generaciones más jóvenes, por así decirlo, estén interesados en este tipo de proyectos. Y más aún, ¿no? Esta impresión, esta sorpresa de que el proyecto Coppel fue algo que ustedes ya hicieron en su momento, ¿no? Aquí ya nada más ustedes tendrían que validar qué distribución siguen los datos
y ya con eso a lo mejor particionar datos con dplyr porque sí viene un poquito revuelta su base de datos, aplicar pruebas de ajuste y sale, se acabó. Incluso a lo mejor pueden agregar un cuarto servidor, que recordar que ustedes lo hicieron para 3 servidores, se puede agregar para 4, para 5 y crean que queda un proyecto pues bastante agradable, ¿no? Entonces, era como un paréntesis para ver realmente la importancia que tienen los modelos de simulación y esta parte metodológica de sí ir paso por paso, porque no también nos podemos sacar como cosas de la manga, de decir, son tiempos de interarribo, pues son exponenciales, ¿no? Es una candidata fuerte a la distribución, pero pudiera llegar a ser otro tipo de distribución, otra distribución también los puede modelar e incluso puede llegar a ser mucho mejor que la distribución exponencial. Bien. Entonces vamos a comenzar con la primera prueba, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Seguramente ya has escuchado hablar de ella, principalmente para verificar la normalidad de los datos, pero no solamente sirve para verificar la normalidad, sino también cualquier otro tipo de distribución. A grandes rasgos, sin tampoco meternos tanto en la parte teórica, ¿en qué consiste? Bueno, se conoce como el estadístico de KS o el de Kolmogorov-Smirnov, también conocido como la distancia KS o de Kolmogorov-Smirnov, y se define como una distancia vertical. Y va a ser la distancia vertical máxima entre una función de distribución empírica y una función de distribución acumulada teórica de referencia. Es decir, cuando tú tengas tus datos, tú vas a graficar lo que viene siendo la función de distribución acumulada teórica, que recuerda que tenemos una teórica y una empírica, y al momento de superponerlas, aquí como ves en la ilustración, al momento de superponerlas, va a empezar a calcular distancias. Y entonces la mayor distancia que logre detectar entre la empírica y la teórica se le va a conocer como a este estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, de esta forma lo calculamos. Ahora, hay que tener cuidado porque hay que recordar que la función de distribución acumulada empírica, pues va a ser una estimación de una función de distribución acumulada basada en una muestra de datos. Y la definición o distribución empírica se define de esta forma, ¿sale? Recordar que todos tus datos ocupan una posición ordenadas de menor a mayor. Aquí estos subíndices entre paréntesis indican esas posiciones de mis observaciones muestrales ordenados de menor a mayor. Y entonces de esta forma voy a construir yo mi distribución empírica acumulada. Y entonces, fíjate acá, aquí tienes un ejemplo. Suponiendo que yo tuviera un conjunto de 5 datos, los voy a ordenar de menor a mayor. Punto 5, punto 9, 1.2, 1.8, 2.3. Y entonces, para calcular, digamos, esta función de distribución acumulada empírica, nos vamos a preguntar, a ver, ¿va a valer cero si mi valor x, es decir, la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual que la x minúscula, es menor que el primer dato? Pues va a valer cero. Y eso que ni qué. Pero si esa x se encuentra, digamos, entre la x de la posición y la x de la posición i más uno, entonces le va a asignar el i sobre n. Entonces, si yo tengo una x acá, voy a considerar a todos los elementos que sean menores o iguales a esta x. Y es así como se va acumulando. En teoría es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque yo me preguntaría, por ejemplo, ¿cuántas x son menores a 0.5? Ninguna, por eso vale cero. ¿Cuántas x son menores digamos, en un valor entre 0.5 y 0.9? Pues nada más uno. ¿Cuántas x son menores entre, digamos, 0.5 y 1.2? Pues son dos, ¿no? ¿Cuántas x son menores a 1.8? Pues son, hay cuatro. ¿Y cuántas son menores a 2.3? Pues son cinco, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros detectamos cuántos valores de x son menores a ese valor, entonces calculamos la frecuencia, bueno, la frecuencia acumulada, que en este caso es 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10. Parece tener como una tendencia. Depende de la cantidad de datos que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo 5, entonces voy a tener que dividir uno entre 5, 2 entre 5, 3 entre 5, 4 entre 5 y 5 entre 5, hasta que llegue al valor de uno. ¿Sale? Si tuviera 6 datos, pues sería uno entre 6, 2 entre 6, 3 entre 6, 4 entre 6, 5 entre 6 y 6 entre 6. Entonces, realmente es como que ya lleva un patrón predeterminado esta función de distribución acumulada. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo funciona la prueba de Kolmogorov-Smirnov y cómo llevarlo a R. Por ejemplo, aquí tenemos que el algoritmo para calcular el estadístico de Kolmogorov-Smirnov pues va a seguir este proceso. Primero tenemos que ordenar nuestros datos de forma ascendente, es decir, de mayor a menor.
Después lo que vamos a hacer es calcular la función de distribución acumulada empírica, esta que acabamos de comentar. Después se obtiene la función de distribución acumulada teórica, que es la que yo estoy suponiendo que siguen mis datos. También hay que calcular las discrepancias absolutas entre la distribución acumulada empírica y la distribución acumulada teórica. Aquí por siglas las vamos a representar con estas letras. Después vamos a graficar ambas y después de graficarlas vamos a obtener el estadístico de Kolmogorov-Smirnov como la máxima discrepancia que se compara para estos valores, ¿sale? Y después de ello vamos a comparar a este estadístico de prueba con el valor de tablas de la Kolmogorov-Smirnov. Aquí cabe mencionar que el D sub alfa, que es el valor en tablas, vamos a rechazar a la hipótesis nula en favor de la alternativa si mi estadístico, ¿sale? Pues es menor al de alfa, ¿no? Y no rechazamos la hipótesis nula si sucede esto. Es decir, nosotros vamos a consultar las tablas de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Este es como un resumen de las tablas que yo te puedo presentar. Desafortunado o afortunadamente, solamente tiene para 50 valores la gran mayoría de las tablas. Y aquí, por ejemplo, para mayores n mayor a 50, pues ya tenemos como un valor predeterminado ahí, ¿no? Que puedes observar que se divide entre la raíz cuadrada del número de observaciones. Pero si tuviéramos menor a 50, entonces bien pudiéramos buscar ese valor en tablas para poder determinar si rechazar o no rechazar a la hipótesis nula. Que recuerda que la hipótesis nula es que mis xy son variables aleatorias independientes que siguen la distribución estimada. ¿Va? Entonces, les pediría por favor que abriéramos un nuevo RMD, por favor, y vamos a insertar lo siguiente. Aquí yo tengo el nuevo RMD, yo le puse como título sesión 20, prueba de bondad de ajuste. Voy a borrar esta parte de aquí que no vamos a utilizar en este momento. Voy a limpiar mi entorno de trabajo y entonces pues vamos a ver, ¿no? Entonces, los espero un minutito en lo que cargan su RMD y ahorita empezamos a trabajar con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Te digo, puede resultar un poquito tedioso, pero ahorita vamos a ver que no lo es tanto, ¿no? Principalmente por la serie de pasos que debe de seguir. Bien, entonces, si nos vamos siguiendo, vamos a comenzar primero a cargar librerías. Vamos a colocar aquí, cargamos librerías. Y las librerías que vamos a utilizar pues son las siguientes, ya las más conocidas, la library readxl, readxl, ahí está. También vamos a cargar la library, la de ggplot para nuestros gráficos. Vamos a cargar la library más. Ahorita te explico para qué vamos a ocupar esta. Si no tenemos la paquetería, aquí está la paquetería, por favor. Yo creo que su conexión a internet es bastante fluida, entonces no creo que tengan problema con cargar la paquetería. También vamos a utilizar la library fit plus, que es para los parámetros de las distribuciones. Vamos a también cargar la library GovTest. Si no tenemos la paquetería, hay que instalarla también, ¿sale? Entonces vamos a trabajar con estas cinco: readXL, ggplot, aquí sería ggplot2, perdón, más con mayúsculas, fitthis y GovTest. Aquí le colocamos para que no nos lance algún mensaje extraño, le ponemos message igual a false y el warning, lo puse ahí, acá, ¿cómo? Y el warning, no lo carga, warning, ahí está, igual a false también, ¿sale? Entonces, ejecutamos, ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es cargamos la base de datos. Cargamos la base de datos. Es la base de datos de los tiempos, ¿vale? Entonces, aquí vamos a buscar en nuestros documentos. Esa base de datos es la misma que en algún momento ya te había compartido, pero te la volví a compartir por si las dudas, por si no la teníamos ahí. Entonces, aquí. Yo creo que mejor la de la carpeta. Aquí, tensión 20, pruebas de banda de ajuste, tiempos. Aquí está. Sí, bueno, no tengo guardado todavía esto. Bien, entonces, bueno, lo copiamos todo ese. Vamos a ver, tenemos el chunk. Vamos a cargar la base de datos en lugar de un view. Bueno, lo podemos quitar acá, no es relevante.
sabemos lo que tiene, ejecutamos y ya está cargada la de los tiempos, que recuerda que eran los tiempos de interarribo, ¿sale? Una vez que ya hemos cargado, verificando como el proceso que hay que seguir para hacer esta estimación de la distribución, el paso uno es el análisis exploratorio de las gráficas. Entonces aquí colocaríamos, por ejemplo, ese paso número uno del análisis exploratorio. Exploratorio. Ahí lo tenemos, ¿vale? Es algo que en su momento ya hicimos, pero igual, por cuestiones de que estamos un poquito como fríos en este sentido de se nos olvidaron como varias cosas, hay que volver a retomar, ¿no? Hay que volver a retomar, no importa, otra vez hacer las gráficas y poder hipotetizar nuestras distribuciones. Entonces, vamos a ocupar la función del ggplot. Recuerda aquí ggplot. Y dentro de los argumentos, acuérdate que es especificar tu base de datos, que se llama tiempos. A lo mejor le podemos cambiar de nombre. No es tan agradable que tu data frame se llame igual que tu columna. Le ponemos mejor df tiempos. Ahí lo ejecutamos nuevamente. Y entonces, ahora sí, en ggplot, mi base de datos es el df de mis tiempos. Y para tu mapeo, tu aesthetic, vamos a ocupar aquí a X como el tiempos nada más, ¿no? Que es ya el nombre del arreglo de la columna de tu data frame. Bien, ya lo tenemos ahí. Le vamos a sumar ahora que nos haga el histograma. Vamos a colocarle acá la función geomHist geom- del histograma, ahí está. Y los argumentos, bueno, como vamos a graficar también curvas de densidad, recuerda que tiene que tener también su propio mapeo. Es decir, a la Y la debo de mapear con las densidades. Entonces aquí vamos a colocar nuestro aesthetic, donde nuestra Y va a ser igual y ocupábamos una función que se llamaba el after state. After state, ahí está. Y después voy a colocarle acá density. Density, ¿vale? Después de la densidad. Bien, ahí salgo del aesthetic y después le vamos a dar, por ejemplo, un color a las barras. Por ejemplo, ahí le puedes poner tú el color que quieras. Yo le voy a colocar un steel blue y también le puedes dar un color a los bordes de las barras. Le puedes poner color igual a un black. Digo, ahí tú lo vas personalizando. Si tienes tu código de la sesión pasada, lo puedes copiar y lo puedes pegar. Hay elementos más, elementos menos. Y por ejemplo, para el número de los bins, si me voy a lo mejor por la regla de storages, le vamos a colocar acá n class storages y vamos a fijar nuestros elementos de nuestro data frame de los tiempos, signo de pesos, tiempos. ¿Sale? Y bueno, aquí ya tenemos los bins. Si yo ejecuto esta línea de código, pues lo que me va a salir pues ya es mi histograma con la cantidad de bins necesarios a través de la regla de storage. Si quieres trabajar con el bin white, estás en la libertad de hacerlo, no hay ningún problema, siempre tratando que en el histograma no se vean esos saltos abruptos de picos y valles. ¿De acuerdo? Por el momento lo vamos a dejar así, no vamos a agregar más. Los labs lo saltamos, digo, ahorita no es relevante, simplemente lo relevante sería observar esto y hacer como el paso número dos que tiene que ver con la hipotetización, ¿va? Entonces, recordando, siguiendo el diagrama acá, nuestro paso número dos sería hipotetizar algunas distribuciones que en ese sentido, pues las más fuertes, las candidatas serían distribución, bueno, le voy a poner acá como un espaciado, le vamos a colocar acá distribución exponencial, y también vamos a tener en su caso a la distribución Webull, que si le quiere meter una gama también puede ser, pero bueno, creo que hemos estado trabajando nada más con estas dos para esta base de datos. Sigo atento a sus comentarios, si es que hubiera como alguna duda aquí, voy también leyendo la parte del chat. Bien, entonces, ya que tenemos el paso número 2, que es la hipotetización, vamos con el paso número 3, que siguiendo el diagrama tiene que ver con la parte de la estimación de los parámetros. Entonces, aquí le vamos a colocar, estimamos los parámetros de las distribuciones estimadas. ¿Vale? Bueno, no estimadas, hipotetizadas, perdón. Distribuciones hipotetizadas. Vale. Entonces, para ello vamos a ocupar la fit this. Vamos a ocupar, por ejemplo, ajuste exponencial, ajuste expo nada más. Y vamos entonces a asignarle la función fit dist, ahí está.
y vamos a meterle los argumentos, que dentro de los argumentos, pues es, por ejemplo, tu base de datos o los datos que vas a tú ajustar. También tendría que haber la parte de la distribución y por último el método que le vas a ocupar. Entonces aquí sería, por ejemplo, mis datos, es el de f tiempo, signo de pesos, tiempos. La función hipotetizada es la exponencial, entonces le voy a colocar acá exp y dentro del método es por el estimador de máxima verosimilitud, ¿no? Abreviado como ML. Ejecutamos. Aquí me manda un aviso de están produciendo NAs dentro de esta estimación. Para que a lo mejor no ver este mensaje, le voy a colocar acá un message false y también un warning. No es que esté mal, simplemente te estoy avisando que hay valores NAs. Volvemos a ejecutar y ya quedó. Ahora, puedo aplicar un summary a este ajuste exponencial para poder observar nuestros parámetros. Y nuestros parámetros, pues resulta que en el rate es de 2.50 y más, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero para la Webull. Digo, es código que ya tenemos, a lo mejor o me va siguiendo. Ahí vamos, ¿vale? Tenemos aquí el ajuste de la Webull y va a ser lo mismo, ¿no? El fit this y vamos a tener nuestros argumentos, nuestro data frame df de los tiempos, la distribución hipotetizada es la Webull y el método también es el método de la máxima verosimilitud. Ejecutamos. Algo está mal, déjenme ver acá. No fijé el arreglo tiempos. Ahí está. Era lo que estaba mal. Y vamos a hacer también aquí un summary de lo que es el ajuste de la Webull. A ver, volvemos a ejecutar acá. Y para la Webull podemos observar estos parámetros, un shape o un alfa de 1.028 y un scale de 0.4034, que es lo que vemos nosotros obtenido cuando hicimos también, por ejemplo, el de la máxima verosimilitud, si no mal recuerdo. ¿Sale? Bien, entonces, ya que tenemos los parámetros estimados, entonces viene, por ejemplo, a hacer ese sobreposicionamiento sobre nuestro gráfico, nuestro ggplot, ¿no? Poder implementarlos para ver si se ajustan gráficamente, pues, estas distribuciones, que sigue formando parte del paso número 4, si así lo queremos ver, pero voy a agregar un nuevo chunk. Aprovechando que ya tenemos la primera parte del gráfico, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí abajo y solamente vamos a seguir agregando cosas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, las curvas de densidad, tanto la teórica como la empírica. Bueno, la empírica todavía no. Vamos a agregar las teóricas, que en este caso las teóricas pues es a través de la exponencial, a través de la Webull, ¿sale? La empírica todavía no. Entonces aquí le vamos a colocar un signo de más y para agregar, por ejemplo, vamos a comenzar con la exponencial. Vamos a ocupar la función stat function. Function. Ahí está, stat function. ¿Qué función estadística? Pues le voy a aplicar. Ahí vamos a ser muy explícitos que la función fun va a ser la de exp, ¿vale? Y dentro de los argumentos, args, vamos a colocar una lista, list, y los argumentos que nosotros aquí a implementar, pues solamente es mi rate, ¿no? El rate que habíamos visto aquí en el summary de la expo, que vale a 2.50. Si yo quiero hacer referencia a este valor sin copiar y pegarlo, pues nada más mando traer a mi objeto llamado ajuste exponencial signo de pesos y le doy, por ejemplo, estimate, ¿sabe? Si yo ejecuto solamente este objeto, aquí me dice que vale 2.50, entonces yo puedo hacer referencia sin tener que copiarlo y pegarlo acá. Es una forma como de hacerlo. Si tú lo quieres copiar y pegar, no hay ningún problema, pero digo, es una forma de hacerlo. Después ya que pusimos nuestro list, lo que vamos a hacer ahora es agregar, por ejemplo, pues un color. Aquí le ponemos cold igual a red y un LWD, un grosor de línea, se lo podemos poner a 2 puntos. ¿Vale? Bien, si yo ejecuto hasta esta línea de código, ya aparece aquí la exponencial, ¿no? Y por ejemplo, vamos a agregar ahora la Webull. Si yo le pongo más y ahora le pongo pues casi exactamente lo mismo, va a ser un stat function donde la función que vamos a aplicar
Ahí creo que tengo un doble paréntesis, así está. Una function va a ser una dewibble, coma, donde sus argumentos, args, va a ser una lista. Aquí van a ser dos parámetros. Aquí voy a colocar una coma para separar del parámetro shape. Hay un shape. Ahorita vamos a ver a qué es igual este parámetro shape. Y tenemos un parámetro llamado scale. ¿Qué vamos a poner? Scale. Scale. ¿Sale? Bien. Entonces, dentro del shape, yo también puedo hacer referencia, por ejemplo, a mi ajuste Webull, signo de pesos estimate. Pero como tengo dos, aquí con índices le tengo que indicar que debe ser el primero. ¿Sale? Aquí yo le indico. Si yo ejecuto solamente esto, nos queda entonces el shape de 1.028. Y en el scale es exactamente lo mismo. Voy a hacer un copy y pega. Aquí un copy y pega. Pero el ajuste Webull con índices ahora va a ser el número 2. ¿Sale? Aquí va a ser el scale. Va a ser igual ajuste Webull estimate, pero solo el 2 para que haga alusión al scale. Si yo ejecuto solo esto, me manda ahí este resultado. Vamos a darle un color también. Por ejemplo, un eh, morado, purple, y vamos a finalizar con un LWD también a 2 puntos. Entonces ejecutamos las líneas de código y sí, pareciera que pues las dos se ajustan perfectamente. De hecho, sí se ven como muy sobrepuestas estas dos, pero una es mejor que la otra, obviamente, ¿no? O ajusta mejor a los datos. Entonces tenemos que ver cuál de esas dos ajusta mejor a los datos. Lo que tenemos entonces, voy a regresar a la diapositiva, ahorita regreso aquí al código. Tenemos acá, vamos en el paso 3, paso 4. Tenemos nosotros aquí, utiliza una prueba de bondad de ajuste para concluir si la variable aleatoria sigue esa distribución. Y paso 5, comparar las distribuciones hipotetizadas y seleccionar la que mejor se ajuste. Entonces, el paso número 4 me sugiere hacer la prueba de bondad de ajuste. Paso 4. Vamos a colocar acá, lo voy a hacerlo un poquito más hacia arriba. Aplicamos una prueba de bondad de ajuste. Esa prueba vamos a colocarla de Kolmogorov-Smirnov. Smirnov. Ahí está. ¿Sale? Kolmogorov-Smirnov. Entonces, tenemos el camino, digamos, el camino largo, pero también tenemos el camino corto. El camino largo, pues, es pues prácticamente hacer todo ese proceso de Kolmogorov, que lo vamos a hacer para ver cómo es que se implementa y ya después vamos a buscar una función, un test que nos haga esta prueba de Kolmogorov. Entonces, nuestro juego de hipótesis quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a tener aquí nuestra H0 es que los X is, pero son los tiempos de interarribo. Podemos colocar acá, bueno, creo que no es buena idea ponerlo así. Vamos a colocarle mejor así. Aquí el H0, ajá, 2 puntos. Ahora sí. Los tiempos de interarribo siguen una distribución exponencial. ¿Vale? Es como el primero. Y nuestra hipótesis nula, bueno, alternativa, perdón, aquí vamos a tener, es que los tiempos de interarribo no siguen una distribución exponencial. Que esperaríamos que sí, o sea, por la forma en la que se ajusta a la gráfica y a los datos, esperaríamos que sí. Pero bueno, todo puede pasar. Entonces vamos aquí a implementar un chunk y vamos entonces a hacerlo aquí rápidamente para la exponencial. El proceso sería exactamente lo mismo para la Webull. Entonces, el paso número 1 es que ordenemos los datos de menor a mayor, según el proceso de Kolmogorov. Aquí vamos a colocar, ordenamos los valores de menor a mayor. Perdón, de menor a mayor. Es muy sencillo con la función sort. Si yo, por ejemplo, voy a definir una nueva variable, voy a poner tiempos ordenados, así le vamos a llamar, tiempos ordenados. Le voy a asignar un sort que me va a ordenarlos. ¿De quién? Del df tiempo signo de pesos tiempos. Ejecutamos y si yo imprimo a tiempos ordenados, fíjate que me da los tiempos de interarribo ya ordenados del menor al mayor. Entonces, este ordenamiento lo vamos a guardar en un nuevo objeto que se va a llamar tiempos ordenados. ¿Sale? Ahora,
También tenemos que calcular el número de observaciones, cuántos datos tenemos. Sabemos que son 219, pero vamos a guardar ese valor en una variable n. Vamos a colocar acá length de mis tiempos ordenados, porque recordarás que en una parte de la fórmula de la distribución empírica acumulada, pues ocupamos o vamos a requerir pues a esta n, ¿sale? Bien, el paso número 2, si seguimos ahí las diapositivas, paso 2. Lo que nos sugiere es que calculemos ahora la función de distribución acumulada empírica. Entonces vamos a colocar acá, calculamos la función de distribución acumulada empírica. Empírica. ¿Sale? Entonces, vamos a mandar a guardar en un nuevo objeto. Por ejemplo, vamos a calcular nuestros y empíricos o esa f empírica, pero para ir como en un, digamos, en un sentido más práctico, si estoy trabajando con valores de x, que en el eje de la y en el gráfico, represente su frecuencia, ¿no? De la distribución empírica. Entonces, le voy a llamar, por ejemplo, y empírica por cuestiones de practicidad nada más. Y entonces vamos a colocar acá que según lo que habíamos visto era i sobre n, porque en otro caso valía 0, en otro caso valía 1. Lo que me importaba era el i sobre n. Entonces aquí yo tengo que hacer un corrimiento que vaya desde 1 hasta n, es decir, una secuencia de números, y que esa secuencia de números, cada una de ellas se vaya dividiendo entre n. Lo que decíamos, si tengo 5 datos, va a ser 1 entre 5, 2 entre 5, 3 entre 5, 4 entre 5, 5 entre 5. Si yo tengo n datos, entonces va a ser 1 entre n, 2 entre n, hasta n entre n. Entonces, con esto vamos a calcular a las y empíricas para nuestra función de distribución acumulada empírica. Vamos a ejecutar y ahorita nuestra y empírica pues tiene este aspecto. Confirmamos que pues termina en 1, ¿no? Entonces, es una forma como de verificar que pues vamos bien hasta este momento. Ahora, también recordar, por ejemplo, que tenemos un parámetro del exponencial. Aquí nuestro lambda. Vamos a colocar acá el parámetro de la exponencial. Ponemos aquí una nota. Parámetro de la exponencial, de la hipotetizada. Tenemos aquí el parámetro lambda, que lambda recuerda que es nuestro rate, que ahí valía 2,50 si no mal recuerdo. Entonces vamos a colocarle acá, se llamaba ajuste exponencial, si no me equivoco, ajá, ajuste exponencial estimate. Entonces lambda, aquí, perdón, símbolo de asignación, ya almacena el valor de ajuste exponencial estimate. ¿De acuerdo? Bien, quedo atento a los chats por si hay alguna duda, pregunta. Ahí vamos viendo el chat. Bien, vamos ahora a la función de distribución acumulada, pero ahora la teórica. Este sería el paso número 3. Paso 3. Tenemos la función de distribución acumulada. Se me fue. Acumulada teórica. ¿Sale? Para esta también es muy fácil. De hecho, ya tenemos varias funciones en R para calcular las acumuladas de una exponencial. Aquí, por ejemplo, recordarás que tenemos la función pexp, ¿no? Que va con las acumuladas. Entonces le puedo llamar, por ejemplo, la y teórica. Si la y empírica era esa, pues está que sea la y teórica, ¿no? Y vamos a aplicarle el pexp. Dentro de los argumentos de la pexp, vamos a nosotros a tener lo siguiente. Tenemos acá los tiempos ordenados y nuestro parámetro rate, pues va a ser el parámetro lambda que ya declaramos ahí arriba, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Ya tenemos las y teóricas. Esto nos lleva entonces al paso número 4 del Kolmogorov, paso 4 que es calcular las discrepancias. Discrepancias. Vamos a calcular todas esas diferencias. Podemos llamar, por ejemplo, un objeto llamado discrepancias o diferencias. Discrepancias. Ahí está. Y no es más que nada por la resta, ¿no? Vamos a restar a las y empíricas con las teóricas, pero en valor absoluto. Entonces, porque son distancias. Vamos a calcular el valor absoluto de mis y empíricas. Lo voy a tener, y empíricas con respecto de mis y teóricas. Y aquí lo vamos nosotros a tener las discrepancias. Ahora, el paso número 5, pues sería esto del graficar la función de distribución acumulada de la empírica contra la teórica. Entonces aquí sería paso número 5, graficamos las funciones de distribución acumulada de la teórica
teórica y la empírica, o viceversa, ¿no? El chiste es que se van a graficar las dos. Sigo atento a los comentarios si es que alguien tuviera como alguna duda o alguna pregunta, ¿vale? Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, seguimos entonces. Para graficar con ggplot, recordar que nuestros datos tienen que estar en un data frame, ¿no? Entonces vamos a generar uno. Vamos a llamarle, por ejemplo, data frame discrepancias, así le vamos a poner. Y vamos a manejar pues varias columnas, ¿no? Vamos a colocar acá un data frame. Entre paréntesis, mi primera columna se puede llamar datos para no ser con tiempos datos. Y datos van a ser mis tiempos ordenados. Ahí lo vamos a tener, tiempos ordenados. Coma. Nuestra segunda columna le podemos poner, por ejemplo, las Y empíricas, que no sé cómo ponerle. Le podemos poner, por ejemplo, datos empíricos. Datos empíricos. Empíricos. Datos empíricos. Mejor le ponemos empíricos nada más, porque está muy largo el nombre. Empíricos. Empíricos. Ok, para los empíricos, pues sería igual a mis Y empíricos y empírica. El otro serían los teóricos, le vamos a llamar teóricos, que en este caso serían mi Y teórica, ahí está. Y vamos a también agregar nuestras discrepancias, coma, le podemos poner discrepancia, que va a ser igual a mis discrepancias. Ahí está. Entonces, es un data frame que tiene todos estas cuatro columnas, mis tiempos, mis empíricos, mis teóricos y mis discrepancias. ¿Para qué? Para que al momento de utilizar entonces el ggplot yo pueda graficar y pueda mapear según sea el caso. Bien, ya que tenemos esto de las discrepancias, ahora sí vamos a graficar, vamos a aplicar entonces el ggplot. Dentro de este ggplot, mi DF se llama DF discrepancias, y lo vamos a tener, las discrepancias. Y mi aesthetic, conforme quién voy a yo a graficar, bueno, vamos a fijar aquí a nuestros datos como nuestro aesthetic para nuestras X. Ahora, esto le vamos a sumar y viene entonces gráfica, pero te das cuenta, viene como una gráfica escalonada. Entonces vamos a utilizar la función geonStep, ahí está. Y dentro de los argumentos, bueno, tenemos aquí alguna aesthetic también, porque recuerda que la aesthetic solamente es para datos. Este va a tener su propio aesthetic. Y entonces en su aesthetic de este geonStep va a ser, por ejemplo, que Y va a ser igual a mis empíricos. Suponiendo ahorita que voy a empezar con los empíricos. Le voy a colocar una coma y le vamos a agregar un color. Por ejemplo, un color blue, a lo mejor más oscuro. Le puedes poner tú cualquier color. Y el line style. No, line type. En line type le vamos a colocar, por ejemplo, una línea punteada. Le podemos poner dashed. Dashed. Así se escribe, sí, dash. Entonces, si ejecutamos, déjenme ver qué es lo que nos arroja. Ajá, ahí está. Esta es la acumulada empírica de todas mis empíricas que ya calculamos. Y esta es la distribución acumulada. ¿Vale? Ahorita no se ve como escalonada, porque realmente son muchos datos, pero si fueran pocos datos, se vería como esa escalerita que va siguiendo. ¿Sabes? Bien. Ahora, a esto le vamos a sumar nuestra siguiente función, que aquí sí es una curva de densidad, porque es la teórica, ¿no? Y es la exponencial, la acumulada de la exponencial. Entonces aquí no va a ser un geom step, va a ser un geom line, ¿sale? Y dentro de los argumentos, pues vamos a tener también su propio aesthetic. Su aesthetic, su mapeo, va a ser y igual a mis teóricos, que son de mi data frame, y ya nada más le vamos a poner pues un color, por ejemplo, un color red, ahí está, y que pues sea continua, ¿no? Que no sea un dash. Ejecutamos el gráfico y se ve algo más o menos así. Entonces ya estamos sobreposicionando a la empírica con la teórica en distribución acumulada. Y entonces lo que va a hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov es ir tomando las diferencias absolutas de la teórica con la empírica, que ya los tenemos ahí en las discrepancias, y la que sea la mayor diferencia es la que va a tomar como el estadístico de prueba. Entonces ya que tenemos el gráfico, procedemos al paso número 6 como sugerencia del método de Kolmogorov-Smirnov. Aquí, bueno,
Yo creo que voy a salir de acá, ajá, del gráfico y lo vamos a poner acá, aquí afuera. Paso 6 si no me equivoco. No, este es el paso 4. Ajá. Ok. El paso 5 de la gráfica, disculpen ahí. Le podemos poner acá paso 4 y 5 para salir de problemas. Y entonces el paso número 6 ahora sí es calcular el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, de KS, ¿no? Pero bueno, este pues está fácil porque pues ya tengo las discrepancias, solamente es encontrar el máximo. Aquí voy a colocar una D mayúscula para representar a mi estadístico de prueba de Kolmogorov-Smirnov y vamos a calcular al máximo de las discrepancias. Ahí está. Resulta ser que en mi gráfica, y dentro de mis discrepancias, la discrepancia más grande fue de 0,047, que puede verse pequeña, pero bueno, fue la mayor discrepancia que hubo, ¿no? Y entonces, ahora, tenemos que calcular el D crítico para poder compararlos. El D crítico. Que recordar que el D crítico lo podemos calcular a través del valor en tablas, pero el valor en tablas, como tengo 219 datos, rebasa a los 50, o sea, tengo una n mayor a 50, por lo que entonces deberíamos utilizar estas fórmulas que vienen hasta abajo. Por ejemplo, considerando un alfa del punto 0,5 podemos ocupar esta que dice punto 875897 sobre la raíz cuadrada de n. Entonces vamos a ocupar a este para calcular este valor crítico, perdón. Y entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Tenemos 0,875897 y esto lo vamos a dividir entre la SQRT de n. Que recuerda que n ya lo declaramos arriba, que valía este, pues 219. Vamos a ejecutar y tendremos que comparar entonces aquí mi D con mi D crítico. Puedes meter, por ejemplo, un print, un cat, lo que tú quieras. Aquí yo puedo meter, por ejemplo, un print y le puedo poner, por ejemplo, un cat. Yo creo que con un cat para meter texto. Cat. Por ejemplo, texto. Estadístico. Estadístico, ajá, KS es igual a coma y le voy a poner acá D, ¿no? Coma y hago un salto de renglón para ocupar entonces también el de abajo. Y aquí, por ejemplo, puedo copiar esto y lo voy a pegar acá. Y aquí sería no el estadístico, sino el valor crítico en tablas. El valor crítico de tablas del KS. Aquí sería el de crítico. De crítico. Si ejecutamos, nos aparecen ya los dos valores. Tenemos acá el KS y el valor crítico. Y entonces con esto podemos nosotros tomar una decisión, ¿no? Una decisión respecto a estos estadísticos. Con el método tradicional, no tenemos un p-value, no tenemos un intervalo de confianza, sino con la región de rechazo. Recordar que para rechazar H0 es que debe de caer en la región crítica y para no rechazarla debe de caer en la zona no crítica. Aquí, por ejemplo, como el estadístico, bueno, como D, lo ponemos así, como D, que es igual a este valor que tenemos acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿vale? Como D es igual a este valor y resulta que es menor que nuestro D crítico, le voy a colocar aquí DA o D alfa, que es igual a este valor, 0,059, ¿sale? Como este valor, el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula, ¿vale? Es decir, no estamos cayendo en la región de rechazo. Entonces, al no rechazarse, la conclusión que vamos a nosotros poder tomar con respecto a esta decisión es que existe suficiente evidencia estadística, ¿sale? Para sustentar la aseveración de que los tiempos de interarribo siguen una función exponencial. ¿Vale? Es lo que habíamos nosotros establecido en la hipótesis, acá en la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Entonces, se te queda de tarea, obviamente son actividades no evaluativas, pero se te queda de tarea realiza el mismo proceso, el mismo proceso,
para la Webull. Es decir, planteas tu juego de hipótesis, aplicas los 6 pasos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y me tomas una decisión, una conclusión respecto al estadístico de prueba comparado con su valor crítico. ¿Sale? Eso lo querías como prácticamente de tarea para practicar esta parte. Bien, entonces, vamos ahora sí a la forma alternativa. Ahora aquí le voy a colocar una pequeña nota. Aplicando el test, vamos a ver qué test podemos aplicar para evitarnos todo esto que acabamos de hacer. Lo hicimos para comprender en qué consistía el método, pero ahí está el atajo, ¿no? Como en todo. Vamos a llamarle, por ejemplo, el KS de la exponencial nos calcula aquí un cierto resumen y vamos a ocupar la función ks.test de stat, ¿sale? Esta de por sí viene por defecto en el paquete de R. Vamos a colocar acá mi base de datos que son los df de los tiempos, ajá, coma, vamos a colocar la acumulada que estamos nosotros hipotetizando, ya no simplemente es exp. Recuerda que la prueba de Kolmogorov se enfoca en la distribución acumulada. Entonces le tengo que colocar una P de acumulada, Pexp, ¿sabe? Y también debo de colocarle su parámetro, en este caso el rate, ¿no? Que el rate era el ajuste exponencial, signo de pesos, estimate. Entonces, al momento de ejecutar esto, igual te va a mandar ahí algunos mensajes. Si no los quieres ver, los omitimos con el message igual a false y el warning igual a false. ¿Vale? No, pero no pasa nada, no es de preocuparse. Entonces yo tengo el kexp y vamos a imprimir este ks expo. A ver, vamos a contrastar. Fíjate que nos arroja un resumen, el test de Kolmogorov. Nos dice aquí que su estadístico de prueba es 0.047, el mismo que teníamos aquí, que calculamos, digamos, manualmente. O sea, son exactamente el mismo, si puedes observar. Pero aquí ya tienes entonces dos alternativas para poder hacer tu contraste de hipótesis. Lo puedes hacer a través del estadístico de prueba. La única desventaja de hacerlo con este valor es que tendrás que consultar los valores en tablas, porque aquí no te dice cuánto vale el valor crítico, ¿sale? Pero creo que nos convendría hacerlo mejor con el p-value, trabajando un nivel de significancia del 5%, y entonces prácticamente mi decisión y mi conclusión sería la misma. Aquí, por ejemplo, le pudiéramos llegar a poner mi decisión como ya no es mi estadístico de prueba, ahora es mi p-value. Entonces voy a tomar este p-value y vamos a colocar acá como el p-value, que es 0.7124, es mayor que mi nivel de significancia del 0.05, pues no se rechaza la hipótesis nula. Entonces mi conclusión es la misma. Existe suficiente evidencia estadística para sustentar la aseveración de que los tiempos de interarribo siguen una función exponencial. ¿Sabe? Entonces, es el atajo, o sea, de todo esto que se hizo aquí, todo esto, este es el atajo con dos líneas de código. Si hacemos lo mismo para la Webull, aquí vamos a colocar ahora para la Webull, fíjate cómo sería. Vamos a colocar acá un KS para la Webull y vamos a aplicarle entonces otra vez el k.test. Y aquí sería nuevamente mi base de datos de f tiempos, signo de pesos tiempo. Aquí sería la p Webull. Y para los argumentos, recordar que la Webull tiene dos parámetros, pues los separamos por así, pues por comas. Vamos a colocar acá un shape, que recuerda que el shape está en el ajuste Webull, signo de pesos, estimate, posición número 1. Y nuestro scale está en ajuste Webull, signo de pesos, estimate, y aquí sería en la posición número 2. Entonces, si ejecutamos aquí, también nos arroja pues esto. Le podemos meter, copiar y pegar esto para que no nos saque estos mensajes, coma, ahí lo tenemos ya. Y vamos a imprimir acá ese de la Webull. Vamos a ver qué nos arroja nuestro summary. Y nos dice aquí que, pues, para la Webull, aquí es una manera de comprobar con tu tarea. En tu tarea, la máxima discrepancia te tiene que salir 0.057457, pero vamos ahorita con la prueba con el p-value, ¿saben? Entonces, voy a copiar esto. Es como copiar y pegar, solamente son interpretaciones, cambiando datos.
Aquí tenemos que como nuestro p-value es de este valor y resulta ser también mayor que nuestro nivel de significancia, pues no se rechaza la hipótesis nula, que la nula sería no exponencial, sino Weibull. Entonces concluiríamos que existe suficiente evidencia estadística para sustentar la aseveración de que los tiempos de interarribo siguen una función, bueno, una función, una distribución, más bien dicho, una distribución Weibull. Ahora, dentro de estas dos, uno se preguntará, ajá, pero ¿cuál es la mejor? Ahorita no nos podemos dejar llevar por el p-value. No implica que el que tenga un mayor p-value sea la mejor, ni el que tenga un p-value menor significa que que no sea la mejor, sino que va a depender de otros parámetros. Aquí te voy a dejar una pequeña tarea para la siguiente sesión, para no venir en ceros. Tarea adicional a lo que ya hiciste, investigar qué es y para qué sirve, ¿vale? Investigar qué es y para qué sirve el A y C y el B y C, ¿vale? El criterio de Kaike y el criterio bayesiano. Entonces, ahí te lo dejo de tarea. Hay que investigar qué es y para qué sirve. No nos metamos tanto en cuestiones teóricas, simplemente es para qué nos sirve y cómo poder utilizarlos en una prueba de bondad de ajuste, ya que estos parámetros, además de otros que vamos a ver, nos van a permitir hacer esa comparativa entre dos familias de distribución o más y poder determinar cuál de ellas se ajusta mejor a nuestros datos. Por eso es importante echar una leída de qué es, una leída muy, muy rápida, o sea, tener como el conocimiento, no profundo, pero sí para decir, ok, si está como muy alto, está muy bajo este índice, ¿qué significa que esté bajo, que esté alto? ¿Sale? Entonces, esa es tu tarea, se llevan dos. Digo, son tareas no evaluativas, no estamos entregando nada, simplemente es para ti, para tu aprendizaje, digamos, autodidacta. Y pues nada, cualquier duda que tengan, me pueden ir mandando un mensaje, me pueden ir consultando. Hasta aquí vamos a dejar la sesión. Pero todavía no se vayan porque hay que dar un aviso general. Déjenme nada más aquí ver lo de la grabación, que ya se haya este, detenido a grabar, transcribir, detener grabación.